silencio, la duración del silencio, cuando es igual, le vamos a decir que ese es el ritmo, es rítmico. Pero cuando el silencio hay cortos y hay largos, a eso le vamos a llamar arrítmico. ¿Sí quedó claro? Entonces, en el caso del electrocardiograma, nosotros podemos medir el intervalo RR, este vendría siendo el silencio. Y si este intervalo RR, que es el silencio, es lo que tarda en aparecer lo que es la activación ventricular, este es el ritmo. Si no aparece constantemente, es arrítmico. Entonces, en el electrocardiograma le vamos a llamar ritmicidad. Si es rítmico o arrítmico. ¿Quedó claro? ¿Cómo se le llama, profe? Ritmicidad. Porque ahorita vamos a ver que en el electrocardiograma ritmo o es ritmo sinusal o no sinusal. Ese es lo que es ritmo en el electrocardiograma. Entonces, para decir si la distancia de tiempo entre cada latido es la misma, le vamos a llamar ritmicidad. Es rítmico. Podemos decir que es ritmo sinusal y rítmico. ¿Ok? Hay mucha confusión con ello, pero bueno, ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Bueno, entonces, a partir del electrocardiograma nosotros podemos calcular la frecuencia cardíaca. Y ya habíamos dicho que para ello podemos tomar dos intervalos, ¿sí? Que sería el RR. ¿Y cuál sería el otro? PP. PP. Estos dos podemos utilizar, que es mucho más fácil identificar la distancia que hay entre RR, por eso se toma el RR, nos vamos a tardar menos. Y en una forma muy general, lo que podemos hacer es poner una hoja de papel y marcar RR y después ir comparando la hoja de papel con el resto de los el intervalo RR. Y si este es constante y caen en la misma, entonces vamos a decir que es rítmico. ¿Sí quedó claro? Ahora, la frecuencia cardíaca es contar el número de complejos QRS en un minuto. Y eso va a ser la frecuencia cardíaca. ¿Sí quedó claro? Pero, tomando en cuenta que el electrocardiograma, ¿a qué velocidad corre el papel? ¿Sí? ¿A qué velocidad corre el papel? Que ya lo dijimos. 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo. Entonces, ¿cuánto papel vamos a encontrar en un minuto? ¿Cuánto papel va a ser? 1500. 1500 milímetros. ¿En centímetros cuánto es? 150. 150. ¿Y en metros? 1.5. 1.5, sí. Exactamente. Entonces, imagínense, para poder contar la frecuencia vamos a imprimir un trazo electrocardiográfico de 1.5 metros. Pues no, no podemos hacer eso, es mucho papel. Entonces, pues bueno, realmente eso no se realiza. ¿Ok? ¿Hasta aquí va quedando claro? Sí. Ay, no sé qué tengo aquí atrás, no me acuerdo.
Ya, es el papel electrocardiográfico. Entonces recuerden que el papel electrocardiográfico está marcada, tiene algunas particularidades, ¿sí? Vamos a encontrar cuadros chiquitos y en algunos cuadros grandes, otras veces muy grandes. Entonces, el papel milimetrado vamos a encontrar que sale a una velocidad de 25, en promedio el estándar, de 25 milímetros por segundo. ¿Ok? Esto quiere decir que cada cuadrito chiquito que es de 1 milímetro por 1 milímetro en tiempo nos da a 0.04 segundos. ¿Sí quedó claro? Entonces, 5 cuadritos, ¿cuánto va a ser? .20 segundos. 0.20 segundos. Muy bien, es decir, todo este cuadrito que vamos a ver aquí es de .20 segundos. Y vean, esto lo que estamos viendo es este. Este cuadrito grande equivale a .20 segundos. ¿Sí quedó claro? Y 5 cuadritos de estos chiquitos, ¿cuánto va a valer? Un segundo. Entonces, habíamos dicho que arriba, cuando hay algunos papeles de electro, vamos a encontrar líneas largas y líneas chiquitas. Estas líneas chiquitas significan un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Entonces, ¿cuántos segundos hay entre estas líneas grandes? 6. 6 segundos. Perfecto. Ok, ahorita vamos a ver cuál es la utilidad de esto. Y esto nos va a servir mucho para sacar la frecuencia cardíaca. Bueno. Entonces ya habíamos dicho que este cuadrito chiquito, deje borro esto, ahí está. Entonces, dependiendo del número de cuadritos chiquitos o grandes, nosotros vamos a poder calcular la frecuencia cardíaca. Es decir, tendríamos que estar midiendo la distancia que hay entre el complejo QRR. Ahí está. Vamos a regresar nuevamente con este. Vamos a hacerlo grande. ¿Alguien me podría decir cuál es la distancia que hay entre este R y R? ¿Cuántos milímetros hay en distancia? ¿Milímetros? Sí, en milímetros. Como 23, ¿no? Perfecto. Entonces son 5, 10, 15, 20, 23. ¿Y cuánto es el tiempo? Unos 55 segundos. .55. .55 segundos. Que vendría siendo igual a 55 milisegundos. ¿Ok? Bueno. Recuerden este dato, ¿vale? Entonces, un cuadro pequeño, es decir, una unidad Eichmann, es igual a 0.04 segundos. Es decir, 4 centésimas de segundos. Aquí podemos poner que son milisegundos para que no se vayan a confundir. ¿Vale? 5 cuadros pequeños ya vimos cuánto es, que equivale a 20 segundos, es decir, 20 milisegundos. Y ya vimos cuánto equivale 5 cuadros grandes. ¿Sí se acuerdan cuánto equivale estos 5 cuadros grandes? A un segundo. Perfecto, a un segundo. ¿Hasta aquí va bien?
Y 15 cuadros grandes, ¿cuánto equivale? 15 segundos. Segundos. Sí, 3. 3 segundos. ¿Ok? 15 cuadros grandes equivalen a 3 segundos. 300 cuadros grandes, ¿cuánto equivale? 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. 60 segundos, es decir, el minuto. 60 segundos es igual a un minuto. Hasta aquí va quedando claro. Si se dan cuenta, nada más es estar haciendo conversiones. Entonces, para sacar la frecuencia cardíaca, necesitamos contar cuánto tiempo hay entre una onda R y R y dividirla entre un minuto o entre 60 segundos porque estamos en segundos. Y así vamos a sacar la frecuencia cardíaca. ¿Quedó claro? Pero para esto primero debemos de ver si es rítmico o no rítmico. Es decir, que el intervalo RR sea constante, que sea la misma medida, y de esta forma podremos sacar lo que es la frecuencia cardíaca, porque en ocasiones podemos encontrar que este complejo se encuentra aquí, después más amplio. Entonces ese ya sería una arritmia. ¿Sí quedó claro? Bueno, Profe, también puede entonces, ser simétrico, ¿no? ¿eh? Se podría decir que también es simétrico, o sea, los intervalos. Ajá, Ah, deben de ser simétricos, deben de tener la misma medida en cuanto a milímetros y a tiempo. ¿Ok? Entonces ya dijimos que en 60 segundos va a pasar o va a recorrer el papel 1500 milímetros, ¿no? ¿Sí quedó claro? sí. Que es aquí lo que vemos. 300 cuadros grandes equivalen a 300 por 5, que es igual a 1500 cuadritos milimétricos. ¿Por qué lo estamos multiplicando por 5? Porque esto es lo que se refiere a un cuadro grande. Es un cuadro chiquito y un cuadro grande. ¿Ok? Entonces, en un segundo vamos a encontrar que hay 300 cuadros, ¿sí? Grandes. Y si queremos ver cuántos cuadritos chiquitos que sean en milímetros, pues lo vamos a multiplicar por 5. Por lo tanto, vamos a tener 1500 cuadros chiquitos. Y es lo que habíamos dicho, que en un minuto el papel va a recorrer 1.5 metros, que es igual a 1500 milímetros. ¿Sí? Y 1500 milímetros ya vimos que equivale a un minuto, es decir, a 60 segundos. Por eso aquí dice que 1500 equivale a 6000 centésimos de segundos o 6000 milisegundos. Aquí lo estamos sacando porque estamos multiplicando por 4. ¿De dónde salió este 4? Pues un cuadrito, un milímetro, va a recorrer 0.04 segundos o 4 milisegundos. Y es así como vamos a tener esta cifra. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Hasta aquí se está entendiendo. ¿No se han perdido todavía de esto? ¿De las conversiones que estamos haciendo? No. ¿No? ¿Todo va quedando claro? Bueno, entonces, si 300 cuadros grandes equivalen a 1500 cuadros milimétricos pequeños, esto es igual a un minuto. ¿Ok? Está muy lento esto. Bueno, esto ya lo habíamos visto, es lo mismo que vimos lo anterior. Entonces, conociendo la distancia entre RR, podemos saber la frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a nuestro ejemplo anterior. ¿Cómo sacarían la frecuencia cardíaca de este? Vamos a suponer que es rítmico. Y habíamos dicho que tiene 23 cuadritos milímetros, que es igual a 55.55 segundos, o lo que es igual a 55 milisegundos. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca que tenemos ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? Se multiplica
distancia en milímetros del intervalo, bueno, de entre R y R por 0.04 segundos, y eso se divide entre los 60, ¿no? Segundos del minuto. A ver, tú dices que este 23, ¿por cuánto? Por 0.04 segundos. 0.04. Pues ya tenemos, ¿no? Que es igual a 55 segundos, milisegundos, o .55 segundos, ¿sí? No, da 0.92. 0.92. Entonces, ¿por qué me dijeron .55? Entonces, 0.92 Sí, segundos. Ok. 0.92 segundos. ¿Y luego qué más? ah, 60 se divide entre esa cantidad que nos dio. ¿Y cuánto es? ¿Así sería? 60 entre 0.92, que creo serían 65.21. 65.21. Esta sería la frecuencia cardíaca. Tendría una frecuencia cardíaca 65.21. ¿Sí? Así es. ¿Quién me estaba hablando? A ver, ¿quién eres? No te quedes callado. Pregunto, ¿esta sería la frecuencia cardíaca? Chicos, pues sí, esa es la frecuencia cardíaca. Ya la sabes sacar entonces. ¿Sí quedó claro? No, No quedó claro. A ver, ¿qué es lo que hiciste? ¿Quién me estaba explicando esto? ¿Quién era? ¿Quién era? Yanel. Yanel, ¿dónde estás? profe acaba de decir que se le acabó la pila. Ah, bueno, vamos a empezar nuevamente entonces. Nosotros ya contamos que hay 23 milímetros entre R y R. Ahora lo vamos a convertir en tiempo. Y para convertirlo en tiempo vamos a multiplicar 23 milímetros por punto 0.04 segundos, que es lo que equivale a 1 milímetro. Y me dicen que tiene en total esto en cuanto a tiempo es igual a 0.92 segundos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuántas veces cabe 0.92 segundos en un minuto, que es igual a un minuto, es igual a 60 segundos. Entonces vamos a poner 0.92 entre 60 segundos. ¿Sí quedó claro? Sí, Entonces, ¿cuántas veces cabe 92 en 60 segundos? 65.20. 65.20. Entonces, esta es la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Está bien lo que hicieron. Está bien. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno. Ahora bien, lo podemos sacar esto fue en cuanto a tiempo, y vean que tuvieron que multiplicar 23 por 0.04 segundos para tomar el tiempo. Lo podíamos sacar en milímetros, la frecuencia cardíaca, sin utilizar el tiempo. Aquí ya sabemos que hay 23. ¿Qué tendríamos que hacer? Recuerden, un minuto, ¿cuántos milímetros va a haber en un minuto? 1500. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regla de 3. Ok. ¿Cuál sería la regla de 3? 23 por 60. 1500 Ah, bueno. es igual a 60. 60 segundos.
como 23 es igual a X. Ajá. A ver, háganlo. A 0.92. 0.92. Pues nos está sacando lo que es el tiempo. Entonces, no, esto no es lo que vamos a hacer. ¿Qué haríamos? ¿No sería así mejor? ¿Cuántas veces cabe esta distancia en 1500? Porque ya sabemos que 1500 es igual a un minuto. ¿Cuánto sería? 65.21. Fue lo mismo, ¿no? Sí. Ok, entonces la frecuencia cardíaca la podemos sacar con tiempo o por milímetro. Si ya conocemos que un minuto es igual a 60 segundos o un minuto es igual a 1500 milímetros. Entonces, conociendo la distancia o el tiempo que hay entre R y R y dividiéndola entre 60 o entre 1500 es igual a la frecuencia cardíaca. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas, chicos? Esto aplica siempre y cuando el intervalo R y R es constante. Si no es constante, ya no vamos a sacar la frecuencia cardíaca. Puede haber una variación de 1 milímetro, 2 milímetros. Está bien, no hay tanto problema. Lo podemos hacer. ¿Ok? Bueno. Sí. ¿Y en qué circunstancias tendríamos que sacar la frecuencia cardíaca del electrocardiograma? En todo electrocardiograma que te llegue a tus manos, debes de sacar la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo aquí tengo un complejo? ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca si aquí tuviera un complejo? Vamos a mejor tomar este. Si aquí hubiera una onda R, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca entre estos? Entonces vamos a ver. ¿Cuántos milímetros hay aquí? 5. 5 milímetros. En cuanto a tiempo, ¿cuánto hay aquí? 0.04. 0.04. No, aquí son 5 cuadritos. Un cuadrito es igual a 0. Pero aquí son 5. ¿Cuánto sería? 0.2. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sacar aquí 5 entre ¿cuánto? 1500. Y aquí 0.2 entre. Ok, 60. ¿Cuánto sería? 700. ¿En los dos? Sí, ¿verdad? Pues serían los dos. Entonces, aquí en esta punta, la frecuencia cardíaca sería de 300. Si estuviera aquí, ¿cuánto sería la frecuencia cardíaca? 150, perfecto. Si estuviera aquí, 100. Si estuviera aquí, 50. ¿seguros? 75. 25. Otra vez, escuché 65 o 25. ¿Qué es? 75. 75, perfecto. Si es acá, 70, 60. Si es aquí, 50, 50. Si es acá, 40. 43. Perfecto. Muy bien. Más o menos por ahí anda. Entonces, esta es algo muy sencillo para calcular. Tendríamos que buscar un complejo que estaría muy cerca de una línea. Y ya con estos valores, ustedes dicen, si estuviera aquí sería 300, si estuviera aquí sería 150, si estuviera aquí sería 100, si estuviera aquí sería 75 y aquí 60.
Entonces, ¿cuánto vale cada cuadrito? Entonces, de entre 60 a 75, ¿cuánto hay? 15. 15. Y son 5 cuadritos. ¿Cuánto equivale cada cuadrito? Entonces, 5 entre 15 es igual a 3. Entonces, aquí son 3. ¿Qué tendríamos que sumar? Aquí 75 más un cuadrito son 3, 3, 3. Sería más 9, ¿no? 75 menos 9, perdón. ¿Cuánto sería? ¿66? 66. ¿Y cuánto habíamos dicho que sería la frecuencia cardíaca? 65. 65. Entonces, ¿qué método sería más fácil, chicos, para sacar la frecuencia cardíaca? ¿No? ¿No? Entonces, nada más que se tienen que aprender que aquí es 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Si estuviera aquí, ¿cuánto sería la frecuencia cardíaca de acá a acá? Entonces tenemos 5, 10, 11, 12, 13. Aquí sería 3. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entonces aquí sería 300, 150 y 100. Está entre 100 y 150. El tiempo que hay entre 100 y 150 sería en 50. Como hay 5 cuadritos, lo dividimos entre 5. Entonces sería a 10. Cada cuadrito es igual a 10. ¿Cómo se llama? Sería una frecuencia de 10. Entonces vamos a sumar 150 más 10. 160 más 10, perdón, menos 10. Vamos a restar, aquí vamos a restar porque va en menos. 150 menos 10. 140. Menos 10. 130. Menos 10. 120. Entonces aquí tendrías una frecuencia de aproximadamente 120. ¿Va quedando claro? Chicos. No tanto, profe. No. De abajo del 300. Sí, porque, bueno, va de nuevo. Ya ustedes sacaron el valor de cada 5 cuadritos en cuanto a la frecuencia cardíaca. Si aquí tuviéramos un complejo QRS, la distancia entre este y este otro complejo nos va a dar una frecuencia cardíaca de 300. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí quedó claro? Sí, hasta ahí sí. Porque, ¿qué haríamos? Tendríamos que dividir en un minuto, pues igual a 60 segundos. Y en cuanto a la distancia en milímetros, son 1500 milímetros. Y si aquí hay 5 milímetros, tendríamos que dividir 5 entre 1500, es igual a 300. Entonces la frecuencia cardíaca aquí sería de 300. Si fuera a 10 milímetros, aquí vamos a poner de lugar de 5, 10. ¿Cuánto sería? 150. Entonces aquí es 150. Si es a 15, sería ¿a cuánto? 100. 100. Si es a 20, pues mira, 75. perfecto, 75. Entonces aquí es 75. Si es a 25, 60, 70. si es a 30, 50. y hasta ahí la dejamos. Pero podemos seguir más y más hasta llegar a 0. ¿Ok? Entonces, deje hago un poquito más grande esta imagen. Muy bien. Si yo tuviera un complejo que QRS o una onda R que aquí está, en esta línea, ya dijimos que tendríamos una frecuencia de 300. Aquí de 150. Si yo aquí estuviera mi complejo QRS, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca?
estaría entre 150 y 300. ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, tendríamos que ver cuánto vale cada cuadrito. ¿Cuánto vale cada cuadrito? Aquí hay 5. ¿Cuánto valdría? Punto 2. Pero en cuanto a... ¿Por qué punto 2? Segundos, ¿no? No, aquí estamos diciendo que 30, ¿no? A 2. 150 y 300. ¿Cuánto tiempo o cuántas, hay, cómo decirlo? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos Sí, distancias? exactamente. ¿Cuál es la diferencia? 150. Entonces, ¿cuánto valdría cada cuadrito? 30. 30. 30. Ok. Entonces, vamos a dibujar. Aquí vamos a encontrar esto que está aquí, lo vamos a poner acá. Es un cuadrito. 2, 3, 4, 5. Aquí sería 300 y aquí sería 150. Y yo les estoy diciendo que aquí llegó mi complejo. Entonces sería, ya sea que restemos o sumemos, pero creo que a ustedes se les va a hacer más fácil sumar. Entonces, si aquí fue 150 y agregamos 30, ¿cuánto sería? 180. Si agregamos 30 210. y si agregamos 30, 240. entonces, si aquí queda mi complejo, vamos a tener una frecuencia de 2 ¿qué? 240. 240. ¿Sí quedó claro? Chicos, si aquí tuviéramos un complejo aquí, la frecuencia cardíaca sería de 240 por minuto. ¿Por qué iban a medir 30 los cuadritos, profe? Porque habíamos dicho que desde aquí a acá son 300, ¿sí? De aquí a acá son 150, o sea, aquí vale 150. Aquí sería 1500, aquí sería 300 y aquí 150. Entonces, ¿cuánto es la distancia que hay entre 150 a 300? Pues 150. Y como tenemos dividido en 5 cuadritos, pues tendríamos que investigar cuánto mide o cuánto equivale cada cuadrito. Entonces tendríamos que dividir 150 entre 5, que nos da, ¿cuánto dijimos que era? 30, ¿no? Es igual a 30. Entonces tendríamos que decir 150, aquí sería 180, aquí sería 210, aquí sería 240, aquí ¿cuánto sería? 270. 270 y aquí es 300. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Ok? Profe, entonces, ¿esos valores de 300, 150 ya son fijos? Sí, ya son fijos. Ya los sacamos, ya son fijos. ¿Ok? Aquí sigue 100. Si yo tengo aquí mi complejo, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca? Entonces sumaríamos. ¿Cuánto hay la diferencia entre 100 y 150? Nuevamente tenemos 5 50. cuadritos. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es igual a 150 y aquí es igual a 100. Entonces son 5 y son 50. ¿Cuánto vale cada cuadrito? 10. Entonces aquí sería 110, 120, 130, 140 y 150. Y si aquí está cayendo mi complejo, ¿cuánto sería la frecuencia cardíaca? 135. Entonces aquí sería de 130 la frecuencia cardíaca. ¿Sí quedó claro? Oiga, doctor, Pues sí. pero ¿por qué si lo sacas con la fórmula de 1500 entre los milímetros no salen esos números? Porque vamos a ver, por ejemplo, aquí hay 5, 10, 11, 12, 13. Entonces sería 13 entre 1500. ¿Cuánto es? Sale 115.38. 115. ¿Ok? ¿Y cuánto dijimos aquí que era? 130. ¿Ok? Ah,
Sí, no es exacto o es una forma de calcular más rápido la frecuencia cardíaca por medio de este método. Y está bien que no sea como el parámetro con la fórmula, o de las dos formas está bien. Pues esta sería más precisa. Ujú. Esta es más precisa. Ok, y en una forma muy rápida, porque luego no hay mucho tiempo, pues se utiliza este método. Ok, ahora bien, si yo tengo aquí el complejo, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca? Después de 100, ¿qué seguía? Pues 75. 75. ¿Cuál es la distancia que hay entre 75 y 100? Nuevamente contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 100 y aquí es 75. ¿Cuánto? De a 5 cada uno. Ok, entonces sería 75 y 5, 80. 80, 85, 90, 95 y 100. Y si está cayendo aquí el complejo, ¿cuánto sería la frecuencia cardíaca? 75. 82. De 85. De acuerdo a esto sería 85, pero ya si lo hacemos más detallado, serían 5, 10, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces sería 24 entre 1500. ¿Cuánto es? ¿Serían 82? ¿Cuánto? 62.5. No, no podría ser 62. 5, 10, 15. Ay, perdón, es 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Perdón, son 19. Son 19. Ah, ya sale 78. 78. 78. Ok, eso sería más exacto. ¿Quedó claro? Pero de acuerdo a esto, pues estaríamos sacando cuánto vale cada cuadrito. De entre 75 y 100, pues hay una diferencia de 25, de tal forma que cada uno sería 555. ¿Ok? Entonces, si cae en este, pues bueno, de acuerdo a esto sería de 85. Entonces, es muy poco la diferencia, ¿no? No es mucho. Si ustedes quieren sacar en forma precisa la frecuencia cardíaca, tendrían que hacer una división. ¿Ok? Pero en una forma rápida, pues es este método que le llaman el método de los 300, que sería 300, 150, 100, 75, 60 y 50. ¿Vale? Que es aquí el que les tengo. Aquí está. ¿Sí? Si el complejo cae a 5 milímetros, que es un cuadro grande, la frecuencia cardíaca sería de 300. Si cae a 10 milímetros, que viene siendo dos cuadritos grandes, la frecuencia cardíaca sería de 150. Si cae a 15 milímetros, sería de 100. Si cae en 20, sería 75. Si cae a 25, sería de 60. Y si cae a 30, sería de 50. ¿Ok? Entonces, regresando a este, sería 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Sí quedó claro? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí. ¿Vale? Entonces, esta sería la forma más rápida de calcular la frecuencia cardíaca. Aquí, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces sería 21 entre qué? 1500. ¿Cuánto es? 71.42. 71.42. Esa sería la frecuencia cardíaca. Método de los 300. Aquí sería 300.
Después, aquí 150. sería 150. Luego, aquí sería 100. 100. Y aquí sería, 75. entonces, por método de esta forma más rápida o resumida, rápidamente nosotros podríamos decir que tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, que bueno, muy cercana a este. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca? Tendríamos que buscar la que está más pegada a lo que es un cuadrito, una línea, un cuadrito grande. Entonces aquí tenemos que hay 300, 150, 100, ¿y cuánto sería? 75. 75, ¿ok? Entonces, si Entonces, está pegada así a la línea, ¿va a ser exactamente el que quede en la línea? Como ahorita que son 75. pues es más rápido, ¿no? Por ejemplo aquí, pues si estamos tomando de referencia este, aquí sería 5, aquí sería 10, aquí sería 15 y aquí serían 19, ¿no? Sería 19. Entonces tendríamos que poner 19 entre, ¿cuánto es? 78.94. Ok, 78. Pero si lo tomamos con el método de los 300, aquí sería 300, 150, 100, aquí sería 75, pero está un cuadrito menos. Entonces habíamos dicho que cada cuadrito, la distancia que hay entre 75 a 100 son 25, entonces cada cuadrito sería 5, ¿no? Entonces le sumamos 5 más, sería 80. ¿Ok? Más o menos yo diría que estaría, por este método más rápido, estaría a 80. Profe, Sí, una pregunta. ¿Es lo mismo si empieza de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? sí, sería lo mismo. Ah, gracias. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca de aquí? Vamos a tomar este. Aquí, ¿cuánto sería? 300, 300. Aquí, 150, aquí, 100. aquí, 75. 75. Y habíamos dicho que cada cuadrito es de ¿cuánto? De 5. Entonces sería 80. Ahora vamos a contar. Sería 5, 10, 15, 20, 21. 71.42. 71.42. ¿Ok? Esa sería la frecuencia más exacta, dividir entre 1500. Ahora, si yo quisiera sacarlo por tiempo, ¿cómo podría ser? ¿Cómo le haríamos? En vez de 1500, sacarlo por dividirlo entre 60. Pero primero tendríamos que sacar el tiempo, ¿no? 21 por 0.04. ¿Cuánto sería? 0.84. Ahora sí, entre 60, ¿cuánto es? 71, igual. 71.42. Así es como lo sacaríamos por tiempo, pero recuerden, pues tenemos que hacer la conversión, ¿no? Es un poquito más tardado, es más rápido por milímetros. ¿Ok? Profe, y por ejemplo, ese de tiempo todavía es un poco más exacto entonces. Pues sí, sería un poco más exacto, exactamente. ¿Ok? Profesor. Alan, sí. Sí. ¿Cree que podría dejar entrar a mi compañera Karen? Ay, sí, perdón, no escuché el ruido. Listo. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca en este trazo? Vamos a ocupar este. ¿Ok? ¿Para dónde quieren ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. A la derecha. Entonces, ¿aquí cuánto sería? 300. ¿Y aquí? 150. ¿Aquí? 100. Entonces, cada cuadrito sería 10, ¿no? Y aquí está. Entonces sería 10
20, 50, 60, 70, estaría a 170. Ok, ahora vamos a ir hacia la izquierda. Aquí sería 300. Aquí 150. menos... ¿Diferente, profe? Porque ¿Ah? ¿o no sería diferente porque va del 150 al 100? ¿O eso no importa? Debería de ser igual porque aquí sería menos, sería 140 y aquí sería 130. Entonces estaría a 130. ¿Sí quedó claro? Entonces habría que ver si la distancia entre estos dos es la misma, porque al parecer no es la misma. No es la misma. Si fuera rítmico deberían de estar a la misma distancia. ¿Ok? Pero bueno, ahorita hacemos otra vez. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia cardíaca? 150, 70, ¿no? 170. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuánto es la distancia. Tenemos 5, 10, 11, 12. Entonces, 12 entre, ¿cuánto es? 125. 125. ¿Ok? A ver, vamos a tomar de referencia este. Aquí son 5, 10, pues es igual a 12. Aquí, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues es rítmico. Es que 1, 2. ahí en esa parte estábamos contando de 150 a 100, entonces no era sumando así, también saldría 125, ¿no? Porque lo sumamos como si fuera de 150 a 300. Ajá, sí, tienes razón. Ah, ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí va quedando claro? Aquí, ¿cómo ven los complejos? ¿Será rítmico o arrítmico? Rítmico. Arrítmico. ¿Podremos utilizar el método de los 300 o contando los cuadritos? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar el número de complejos que hay en 3 segundos o en 6 segundos. Si contamos en 3 segundos, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el número de complejos en un minuto? Pues igual a 60 segundos. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicarlo por 20. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuántas veces cabe 3 segundos de 60? Pues 20. Entonces habría que multiplicar por 20. ¿Y si utilizo 6 segundos? 10 por 10. Por 10. Entonces aquí sería por 10 y aquí sería por 20. ¿Ok? Ahora, en este complejo, ¿dónde es un segundo? ¿Cuántos cuadros chiquitos o grandes equivale a un segundo? 5 cuadros. 5 cuadros. Ok, es un segundo. ¿Y se acuerdan por qué les dije que habíamos que tomar de referencia estas líneas? Porque esto es un segundo, un segundo, un segundo, un segundo y un segundo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos hacerlo por 6. Encontramos un complejo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca? 90. 90, porque todo esta línea equivale a 6 segundos. Entonces lo tenemos que multiplicar por 10, el número de complejos que encontremos en 6 segundos. Entonces son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 complejos por 10 es igual a 90. Si nosotros nada más contáramos en 3 segundos, sería hasta acá. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos complejos hay? 4. Entonces, ¿cuánto sería? 80. 80. Entonces, si se dan cuenta, como es arrítmico, pues no es preciso cómo hacer la división. Entonces, la frecuencia cardíaca va a ir entre 80 a 90. Y esto es porque los complejos no son rítmicos, son arrítmicos.
el intervalo RR no es constante. ¿Ok? Hasta aquí dudas, preguntas, chicos. ¿Y cómo se notaría así 80-90? Pues no, en este caso, pues tú lo estás tomando en 6 segundos, sería 90. Ah, Pero tienes que decir que es arrítmico. La frecuencia cardíaca es de 90. ¿Sí quedó claro? Cuando es arrítmico, entonces solo nos basamos en los segundos de arriba y ya lo vamos contando. Sí, lo puedes hacer en 3 segundos y tú ya sabes que 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. Entonces debes de buscar 15 cuadros grandes y eso es igual a 3 segundos. O bien 30 cuadros grandes y equivale a 6 segundos. Si es en 3 segundos, pues es menos preciso. ¿Sí? Y si es 6 segundos, es un poquito más cercano a la realidad. Obviamente, si vas aumentándole, pues bueno, va a ser más específico, ¿no? Y va quedando, pero por lo regular se utiliza 6 segundos porque el trazo del electrocardiograma no es muy grande, es chico. Por ejemplo, en una derivación que se llama dedos largo, precisamente son el papel electrocardiográfico que se deja correr es aproximadamente 6 segundos o un poquito más de 6 segundos. Por lo regular, cada trazo de la derivación incluye 3 derivaciones. Y en un trazo largo, pues bueno, serían como 15 derivaciones que vamos a estar viendo, que se le llama dedos largo, que ahorita lo vamos a ver en un electro, lo más seguro. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Esto, profe, entonces solo aplica para las arritmias? Para las arritmias. Cuando el electrocardiograma es arrítmico. No, sí, también en las arritmias. ¿Sí? Cuando es arrítmico. ¿Ok? Vamos a utilizar porque en cuanto a los cuadritos, pues no nos va a servir. Por ejemplo, si nosotros tomáramos esta, sería 300, 150, 100, 75, estaría entre 60 y 65, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cuánto sería otra línea. Esta sería 300, 150, 100, 75. ¿Ok? En esta sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería 300, 2, 4. Aquí sería 150. Y ve, estaría entre 150 y 70, 100. Entonces, pues no nos sirve ese método. Lo que nos toca lo que nos queda hacer es contar el número de complejos en un intervalo de tiempo que puede ser 3 segundos o 6 segundos. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Bueno, ¿dudas acerca de cómo sacar la frecuencia cardíaca? no. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora lo que es ritmo. El anterior dijimos si es rítmico, ritmicidad. A eso nos estamos refiriendo, a la ritmicidad. Si es arrítmico o rítmico. ¿Ok? Ritmicidad. Vamos a decirlo como ritmicidad. ¿Sí? Porque en el electrocardiograma el ritmo quiere decir en dónde se está originando el impulso eléctrico. ¿Ok? Entonces, el ritmo que nosotros podemos encontrar es el ritmo sinusal o ritmo no sinusal. Esto es lo único que nosotros vamos a ver. Entonces, si estamos hablando que si es ritmo sinusal, ¿en dónde se origina el impulso eléctrico? El nodo sinusal, es decir, en las aurículas derecha. Y en el electrocardiograma, ¿quién representa la activación de la aurícula derecha o la actividad de las aurículas? La onda P. Onda P. Entonces, para decir que es un ritmo sinusal, tiene que haber onda P. ¿Ok?
es la onda P. Entonces, el ritmo sinusal debe de tener o debe de cumplir varios criterios. Entre ellas es que siempre debe de haber una onda P antes de un complejo QRS. Y aquí vemos que ese requisito se está cumpliendo. Vemos una onda P antes de un complejo de activación ventricular. ¿Qué otro requisito nos está diciendo? Que el intervalo PR debe de ser normal y constante. ¿Qué es el intervalo PR, chicos? El espacio que hay entre, ¿pero dónde? Aquí tenemos P y después tenemos el complejo de activación ventricular. Entonces recuerden, incluye una onda, el intervalo y un segmento. Entonces este sería el intervalo PR. ¿Sí quedó claro? ¿Cuánto mide la onda P máximo? Habíamos dicho que era 0.08, ¿no? O 10 a lo máximo. Y el intervalo, y el segmento PR, que es la línea isoeléctrica, cuando hablamos de segmento, igual, 0.08. En promedio vamos a hablar que es 10, 0.10. Entonces, si lo sumamos, recuerden que es 0.20 segundos. Entonces, debe de ir entre 0.12 y 0.20 segundos. Entonces, otro requisito para que sea un ritmo sinusal es que el intervalo PR debe de estar dentro de los parámetros normales, que va de 0.12 a 0.20 segundos. ¿Quedó claro? Ahora, tenemos que ver o tomar en cuenta la morfología de la onda P. ¿Cómo debe de ser la onda P en las derivaciones en las del plano frontal y en el de plano horizontal? En D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. De V1 a V6. En D3, en AVR, negativo. En AVL, Positivo. En AVF, Positivo. y de V1 a V6, Positivo. positivo. ¿Sí quedó claro? No se les olvide que en lo que es D3, V1 y V2 puede ser isodifásica, positivo, negativo. Y en AVL puede ser negativo, positivo. ¿Ok? En D2 puede ser bimodal. ¿Sí quedó claro? Y eso sería también normal. Entonces, únicamente debe de ser negativo en AVR. Y aquí lo tenemos. En AVR debe de ser negativo y positivo en D2, D3 a VF, de V2 a V6. Isobifásica en V1, ya habíamos dicho que sería positivo y después negativo. ¿Ok? Que puede ser en V1, V2 y D3. Pero bueno, aquí depende también mucho de los libros. La morfología de la onda debe de ser negativa en AVR. Ya. ¿Cómo debe de ser el intervalo RR? Intervalo RR. Debe de ser igual, constante. ¿Sí? Debe de ser regular. Y es irregular, y por eso se llama ritmo regular o ritmicidad, porque se confunde. Si estamos hablando que es el ritmo sinusal, pues se confunde con esto, ¿no? Entonces debe ser regular. El intervalo PP, ¿cómo debe de ser? Intervalo PP también debe de ser constante. No debe de, y vean, aquí sí admiten que puede haber variaciones menos
del 10%, ¿sí? Es decir, 0.12 segundos. Y la frecuencia cardíaca debe de ser dentro de los parámetros normales, entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la frecuencia cardíaca de aquí. ¿Cuánto sería? Vamos a ver, aquí serían 5 cuadritos, 10 cuadritos, 15 cuadritos, y el que está tomando aquí sería 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a poner que sería 20. Entonces sería 20 entre 1500. ¿Cuánto es? 75. 75. Está dentro del parámetro de la frecuencia cardíaca normal. Solamente así, si se cumplen estos criterios, podemos decir que este electrocardiograma tiene un ritmo Regular. sinusal. Sinusal. ¿Podemos encontrar alteraciones del ritmo sinusal? Sí. Podemos encontrar taquicardia sinusal o bradicardia sinusal. Pero ya no es un ritmo sinusal, es una bradicardia sinusal o taquicardia sinusal. Para decir que el ritmo es sinusal, debe de cumplir estos criterios que acabamos de decir. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, chicos? Profe, entonces, bueno, con un criterio que no lo cumpla ya deja de ser ritmo sinusal. Ya no es ritmo sinusal. Ah, ¿Sí? ok. Sí, ya no sería ritmo sinusal. Los libros nos dicen que para decir ritmo sinusal se deben de cumplir estos criterios. Puede ser que no encontremos la onda P. Cuando no encontramos la onda P le vamos a decir ritmo asinusal o no sinusal. A quiere decir privativo de sinusal, que no empieza el impulso eléctrico en el nodo sinusal. Entonces, si no empieza el impulso en el nodo sinusal, ¿quién lo estaría generando? El nodo auricular. Perfecto, el nodo auriculoventricular. Y si no es el nodo auriculoventricular, ¿quién seguiría? Las de His. Y si no es el haz de His, las fibras de Purkinje. Muy bien, perfecto. Así es. Entonces, tendríamos una bradicardia, porque el nodo sinusal, la frecuencia de disparo es menor de 60. Y las fibras de Purkinje menor de 40. Eso sería una bradicardia. Aquí, ¿qué es? Saquen lo que es la frecuencia cardíaca y vean los criterios del ritmo sinusal, si se cumplen o no se cumplen. Los que se puedan, porque no tenemos todo el electro. A mí me salió frecuencia de 65.21. ¿Okay? Y de Sí, a mí también. Entonces, primero, ¿tiene onda P? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cómo está el intervalo? Constante. PR. ¿Cuánto mide? El cuadrito. ¿Cuánto de tiempo? Vamos a tomar 04, 08, 012, 016, ¿no? Entonces 0.16 segundos. Máximo debe de ser 0.20 segundos. ¿Está normal? ¿Está dentro de los límites? Sí. Lo cumple. Muy bien. ¿Una onda P está precedida del complejo QRS? Sí. Sí. Entonces, onda P, QRS, sí lo cumple. ¿Qué más nos dice los criterios? Que la morfología de la onda P debe ser positiva. Morfología onda P positiva. Ok, ¿se cumple? Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio? El intervalo de RR debe ser Intervalos constante. regulares. ¿Y es regular? Vamos Sí. a contar. 5, 10, 15,
20, 21, 22, 23. Vamos a contar aquí. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Sí es regular. PP, pues bueno, vamos a suponer que también es regular. Recuerden que este es el intervalo PP. Es regular. Muy bien, sí lo cumple. ¿Cuánto dijeron que es la frecuencia cardíaca? 65.25. 65 punto ¿qué? 21. 21. ¿Está dentro del parámetro normal? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué criterio nos falta? ¿Qué otro nos falta? El de que en ABR tiene que ser negativo, la onda P. Ok, pero aquí no vemos AVR, nada más vemos que es onda P positiva, entonces pues estaría bien, ¿no? El intervalo RR. Ahí está. Ya, ¿verdad? Sí. PP, que una onda P debe de ir precedida de QRS, ya está. Intervalo PR debe de ser menor entre 2 y a punto 12 a punto 20 segundos, está bien. Onda P positivas, excepto en AVR, no sabemos cómo está en AVR, pero es minúscula, ¿verdad? Perdón. AVR no sabemos, pero vamos a decir que sí lo cumple. En todas las demás es positiva. Rápidamente, ¿cómo sería la onda P en D3, Positivo. V2, V1? Positivo. Positiva, pero así, En AVL, Positiva. al revés, negativo, positivo, y aquí es positivo, negativo. En D2, Positiva. Para mí ya. exactamente. Y de ahí en adelante, positiva. Menos en AVR, que es negativa. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Aquí, ¿qué me pueden decir? Ahí no, porque no hay un... Chequenlo bien. Háganle el mismo ejercicio. Saquen frecuencia cardíaca. Pero es que ese no es constante, o sea, no tiene... cumple. Ok, muy bien. Vaya sacándolo. Vean, onda P, recuerden los criterios. Onda P, ¿qué más? Precedida de QRS, debe de ser positiva, excepto en el AVR. Intervalo RR, intervalo PR, PP debe ser igual. El intervalo PR debe de ser entre 12.12 a 0.20 segundos. Frecuencia cardíaca debe de ser dentro de los parámetros normales. Yo creo que no cumple ninguno. Ok, entonces, ¿qué tiene? Arritmia. Arritmia. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? A mí me salió 48. ¿48? Ay, ¿por qué 48? ¿Cómo sacaste la frecuencia cardíaca? Igual contando los cuadritos. A mí me salió 50. ¿Seguros? Ah, no. Tendré que sacar contándola por el número de complejos, Ok, muy bien. ¿En cuánto pero tiempo? por 6 segundos, pero Ok, entonces, Sería ¿cuánto? por 3, ¿no? Porque creo que Muy no bien. alcanza por 6. Entonces, ¿cuántos cuadritos grandes debe de haber? 15. 5. 5 por cada segundo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? 3 por Entonces, 20. ajá, 60, ¿no? 60. 60, exactamente, 60. Entonces, no cumple con lo que es los criterios de un ritmo sinusal. Como tal, normal, es un ritmo anormal. Entonces, habíamos dicho que dentro de los ritmos sinusales hay alteraciones. Entonces, sí se genera el impulso eléctrico,
en lo que es en el nodo sinusal. Aquí vemos las ondas P. ¿Ok? Entonces sí se origina ahí. Pero el intervalo RR no es constante. Es arrítmico. ¿Sí? Profe, Lo que, sí, ahí a mí me entró esa duda. Ahí sí se cumple el intervalo de PR. Es que como que vamos no veo a contar. cuadritos. Aquí empieza, sería 1, 2, 3, 4. No, sí, ¿Cuántos serían? Si se punto cumple, ¿no? 16. Ok, entonces sí se cumple. Está bien. Onda P positiva, está bien. El intervalo PP, pues está mal, no está bien. ¿Sí? Entonces aquí podríamos decir que el impulso eléctrico se inicia en el nodo sinusal, pero es arrítmico. No es bradicardia porque está dentro del parámetro normal que es de 60. Entonces vamos a decir que es, ¿qué sería entonces, chicos? Una arritmia. Exactamente. Arritmia sinusal. Muy bien, perfecto. Y aquí, ¿qué vemos? Es mi imaginación, no hay onda P. Sí, hay muy pequeña, ¿no? Exactamente, Sí está. muy pequeñita. Mira, aquí está. Sería esta. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí, pues, híjole, está bien chiquita. ¿Ok? Sí, hay onda P, muy chiquita. Aquí, por ejemplo, es bimodal, ¿eh? Aquí está. Aquí, quién sabe. Porque es esta. ¿Ok? Aquí sería esta. Y también tiene la frecuencia cardíaca muy baja. Ok. Entonces, A mí también. muy bien. ¿Es constante? ¿Rítmico? Ok. Entonces, frecuencia cardíaca es igual a 50. 50. ¿Hay onda P? Sí, hay onda P. ¿Cuánto es el segmento, perdón, el intervalo PR? 16. Aquí vamos a tomarlo. De aquí a acá. ¿Cuánto es? Vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a decir que es 6. 6 por punto 0, 4. ¿Cuánto es? 0.24. 24. No se pasa, ¿no? Normal. Eso, lo normal dijimos que era De A. 220. Entonces está más largo. ¿Ok? ¿Qué más? Onda P positiva. También. El intervalo RR y el intervalo PP está bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos decir que es? Bradicardia. ¿Bradicardia qué? Sinusal. Bradicardia sinusal. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Y es rítmico. El anterior era una taquicardia sinusal arrítmica. ¿Sí quedó claro? O sea, siempre tenemos que especificar si es rítmico o arrítmico, Sí. independientemente de si es bradicardia o así. Por ejemplo, el ritmo es bradicardia sinusal arrítmica. Ya ahí con esto de arrítmica me están diciendo que los complejos no son en la misma distancia. Y aquí es una bradicardia rítmica. Los complejos son constantes. ¿Sí quedó claro? Aquí.
Su frecuencia está alta, ¿no? Bueno, pasada o no. ¿Cuánto? Es de 130. Ok. Entonces aquí tendríamos que decir, vamos a buscar una que esté en un cuadro grande. Aquí esta me parece que está en un cuadro grande, ¿no? Entonces sería 300, 150. Vamos a buscar otra que se acerque más. Aquí estaría. Aquí sería 300, igual como a 150. Ok, entonces podríamos decir que es rítmico. ¿En cuánto es la frecuencia cardíaca? 140. Ok, 140. Muy bien. Luego, entonces ya estamos viendo que el intervalo RR es constante, igual que el PP es constante. ¿Ondas P? ¿Hay onda P? Es bimodal. Sí, y precede de un complejo QRS, ¿no? Entonces sí lo cumple. Aquí dice que es bimodal. Ok, vamos a decir que sí es bimodal. Aunque este podría ser la onda T. Esta es la onda T y después viene la onda R. Y vean cómo está muy pegada. Prácticamente no hay segmento ST. Ok, no hay segmento ST. Esta sería la onda P. Esta es la onda P. Aquí está más separada la onda T. Aquí está muy junta la onda T. Esta es la onda T, perdón. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿cuánto mide lo que es el intervalo ST? 1, 2. Vamos a decir que mide 3. ¿Cuánto sería? 12.2. 12. Apenas. Apenas. Ok, pero está reducida. Ok. ¿Qué más nos falta? P positiva. Ok. ¿Qué más nos faltaría? Ahí sería solo anotar, ¿no? La frecuencia que está a 140. Ah, sí. Frecuencia cardíaca es igual a 140. Y es rítmico. Profe, cuando es rítmico, RR y PP siempre van a estar bien. Sí, debe de estar bien, deben de ser constantes. Entonces, ¿qué tiene? Rítmica. Rítmica. Taquicardia sinusal. Sinusal rítmica. Rítmica. Ok, muy bien. Aquí. Esa rítmica. Esa rítmica, perfecto. Entonces PP y RR los va a tener, no los va a tener. Constantes. No es constante, muy bien. ¿Hay onda P? Sí. 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 ¿Cómo está el intervalo PR? 1, 2, 3, 4, 5. .20. Está normal. ¿Qué más? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? 60. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bueno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? ¿Sería hasta acá? ¿Cuánto tiene? 60. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué más? Onda P positiva. Ya también tenemos ST. Entonces, ¿qué tiene? Arritmia sinusal. Arrítmica. Sinusal. Pues ya está. Es ritmo. Es una arritmia sinusal. Arrítmico, perfecto. Pero ya diciendo arritmia, pues ya está. Una arritmia sinusal. Está muy cerca de la bradicardia, ¿eh? Muy cerquita de la bradicardia. ¿Vale? Muy bien. ¿Y aquí?
Es constante. ¿Constante? No, es arrítmico. No, es ese arrítmico. 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 Tanto la A como la B. Sí hay onda P. Hay onda P, muy bien. Positiva. Positiva, ok. el complejo P, P y RR no los tiene Constantes. antes. Constantes, muy bien. ¿Qué más? El complejo PR creo que sí está No es complejo, ese sería el intervalo. intervalo. El intervalo PR. Ajá. ¿Cuánto está el intervalo PR? Vamos a ver este. Vean, aquí sería 1, 2, 3, 4. Pues 4. Punto Está bien. 16. ¿Cuánto sería? Punto 16. Punto 16. Punto 16. ¿Está dentro de lo Normal. normal, no? Ok. ¿Qué más? Frecuencia cardíaca de 100. Frecuencia cardíaca de 100. Entonces aquí vamos a contar los cuadritos. Serían 15, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por ahí más o menos aquí 15. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5 por 20. 100. Perfecto, está en el límite. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería? Arritmia. Una arritmia sinusal con una frecuencia cardíaca de 100, aproximadamente 100 latidos por minuto, ¿no? Una arritmia sinusal con frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Muy bien, ok. Profe, Bueno, ¿sí? ay, aquí ya me perdí un poquito sobre aquí en la frecuencia. ¿Por qué contó los 15 cuadritos? O sea, En tiempo, ¿cuánto equivale 15 cuadritos? en tiempo a 3 segundos. Ajá, 3 segundos. ¿Y cuántos complejos hay en esos 15? 5. Entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia? Ah, ya. Ajá, ya nada más multiplica ya. Por 20, ¿no? Ajá. Así es, así es. Ok, muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas, chicos? No, profe. La frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, es muy interesante esto, ¿no? Realmente, si nosotros tenemos los fundamentos o las bases, pues vamos a entender lo que es un electro. Y sin embargo, vamos a encontrar que la lectura no es tan fácil. Vamos a encontrar unos electrocardiogramas muy raros y complicados de interpretar. Pero mínimo ustedes ya saben sacar la frecuencia cardíaca. Ya saben ver si es un ritmo sinusal normal o alteraciones del ritmo sinusal. Aquí ya no les puse algunos ritmos no sinusales, ya no se los puse, pero deberían de ser bradicardia. Si hay alteraciones, pues vamos a decir que es una bradicardia sinusal, y vamos a decir por qué es bradicardia sinusal, que tiene, no sé, 50 latidos por minuto, ¿sí? Con una frecuencia cardíaca de 50. ¿Ok? Y si es rítmico o arrítmico, ya vimos que puede ser de eso, ¿no? Entonces, por eso debemos de escribir los criterios que nosotros encontramos en lo que es en el electrocardiograma para decir si es ritmo sinusal o hay una alteración del ritmo sinusal o es no sinusal. Ya saben identificar las ondas P cuando es normal o cuando es anormal y la morfología de cada onda. Saben identificar el tiempo PR, el intervalo PR, el segmento PR, lo que es el tiempo de duración del complejo QRS, qué significa la onda Q, qué significa la onda R, qué significa la onda S, qué es la deflexión intrisecoide, que es muy importante para ver si hay una hipertrofia. ¿Qué significa si encuentran una R o S mellada? ¿Qué es la onda delta? O lo que es ¿cómo se llama? ¿Cómo le dijimos también? Empastamiento. ¿Qué es el punto J? ¿Qué significa si el punto J y lo que es el segmento ST están arriba
más de 1 milivolt o está por debajo más de 1 milivolt. ¿Qué significa si la onda T son de rama simétrica simiguda y si está positiva o está negativa? ¿Sí va quedando claro? Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a, o tienen que estar repasando constantemente en el electrocardiograma, lo tienen que estar viendo. Ya saben cómo es la progresión de la onda R en las derivaciones del plano horizontal, que es ascendente. Ya saben en qué onda se va o en qué derivaciones del plano horizontal va a haber onda Q, que debe de ser normal. ¿Sí va quedando claro? Entonces, es importante que ustedes estén repasando. Les voy a pedir como tarea o ejercicio que busquen 2 electros o 3 electros o los que quieran, que estén todas las derivaciones y procuren estarlos interpretando. Mínimo deben de sacar frecuencia, ritmo, analizar las ondas P, el complejo QRS, observar el punto J, el segmento PR o el intervalo PR, el segmento ST, características de la onda T. ¿Sí? Busquen no nada más los normales, busquen un trazo normal y después uno patológico, por ejemplo uno que tenga infarto, que tenga isquemia. Ya saben cuáles son las derivaciones que van a estar observando las caras del corazón, que sería la parte septal, la parte anterior, la parte lateral o la diafragmática. ¿Ok? Y a partir de ahí, pues bueno, la próxima clase revisaremos algunos de los electros que ustedes hayan encontrado y la interpretación que le dieron. ¿Ok? Y ya después terminaríamos checando lo que es el eje eléctrico, que es lo último que nos faltaría. ¿Ok? Y ya empezaríamos con el siguiente tema, que sería contracción isométrica y contracción isotónica. Y si podemos avanzar a ciclo cardíaco, seguimos con ciclo cardíaco. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Puede explicar otra vez lo de la frecuencia cardíaca en los arrítmicos, por favor? Vamos a ver si aquí tenemos un arrítmico. No, pues estos son rítmicos. Vamos a ver más abajo si hay. No hay. A ver, ¿qué es lo que quieres saber? La frecuencia cardíaca.